Los Dinamos, un parque nacional con cientos de hectáreas verdes y un río que lo atraviesa, ha provocado que sea una de las principales atracciones del poniente de la Ciudad de México. Cada fin de semana, miles de capitalinos se reúnen ahí para asar carne, meterse al río o bien pagar para subirse a la tirolesa, las cuatrimotos o los juegos mecánicos que se encuentran en el sitio. Pero también Los Dinamos ha sido el escenario de varios relatos sumamente aterradores en mi canal principal. Hemos hablado de supuestas sectas y brujas que se reúnen para llevar a cabo todo tipo de actos terribles que son difíciles de imaginar. La gente cercana a este lugar dice que en efecto, los trabajos de brujería y personas extrañas que van de madrugada es algo regular en este sector, ya que ahí puedes hacer lo que tú quieras y nadie se dará cuenta. El día de hoy tenemos el relato de un chico, el cual vivió múltiples experiencias paranormales en este bosque, desde posibles encuentros con duendes hasta ver lo que parecía ser un aquelarre. Puede que creas o no en este tipo de historias, pero nunca descartes que tú puedas ser el próximo protagonista en una historia de Creepy Stan. Sin más, pasemos con experiencias extrañas en Los Dinamos. Hola Stan, llevo varios tiempo viendo tus videos y hoy quiero contarte mis anécdotas. Antes que nada me presento. Me llamo Sebastián, tengo 20 años y soy de la Ciudad de México. He habitado en esta ciudad toda mi vida. Vivo cerca del Parque de los Dinamos. Es el lugar turístico más popular de la delegación Magdalena Contreras. Y he tenido varias experiencias paranormales y extrañas en aquel bosque. De pequeño, mi escuela primaria hacía una vez al año un tipo de campamento en el que nos contaban varias historias y hacíamos varias actividades que realizábamos ahí en Los Dinamos. La primera vez que fui, tuve una de las primeras experiencias paranormales en mi vida. Y es que en el segundo día de campamento nos llevaban a mitad de la noche a dar un recorrido al bosque para apreciarlo a esa hora. Nos dirigíamos a una zona un poco extraña llamada las tumbas de duendes. Recuerdo que estaba llena de árboles enormes. Era casi imposible ver las copas y mucho menos a mi corta edad. Jugamos a las escondidas. Moría de entusiasmo por jugar ahí, ya que era un buen lugar para esconderse. Tenía un amigo del cual nunca me separaba de él, y este día no sería la excepción. Todo pasaba con normalidad. Salimos corriendo antes de que el líder del campamento acabara de contar. Nos escondimos en una de estas supuestas tumbas, ya que yo las veía como simples hoyos. No creía en todas esas historias. Pasó el tiempo y no nos encontramos, ya que nos alejamos varios metros del lugar del inicio. Fue cuando decidimos asomarnos, y fue en este instante cuando vimos algo sumamente aterrador que me dejó marcado. Yo y mi amigo vimos a varias figuras pequeñas, de aspecto humanoide, corriendo para esconderse detrás de los árboles. Era imposible de que fueran nuestros compañeros, ya que eran muy pequeños. Tenían un aspecto muy raro, y aquí quiero que lo imagines, Stan. Era como si ellos estuvieran tallados en madera. Estas cosas eran seres deformes y bastante raros. Solo escuchábamos sus pisadas sobre las hojas secas y varias risas distorsionadas e infantiles. Salimos corriendo, pero no encontrábamos a ningún guía del campamento. Nos perdimos durante 2 horas hasta salir a la carretera del bosque. Fue ahí cuando nos encontraron. Intentamos explicar lo que nos pasó, pero solo recibíamos regaños por alejarnos demasiado. Al siguiente año no quería regresar por esa misma experiencia. Así fue como pasaron 2 años sin regresar a aquel campamento, hasta que mi mamá me convenció para volver el año siguiente. Accedí a su petición y me volví a ingresar en la lista del campamento. El día que regresé me encontré con mis antiguos maestros del campamento y me preguntaron por mi ausencia, a lo que les dije que solo era por problemas económicos. No quise recordar aquella experiencia que había evitado que regresara. Recuerdo que en aquel año el campamento estaba de luto, ya que la dueña del campamento, que era una señora mayor que siempre se encontraba en silla de ruedas, ya que la edad no le permitía caminar, había fallecido recientemente.
Recuerdo que nos reunieron en el centro del campamento y nos contaron su historia. Ella venía de Oaxaca, de un pueblito indígena, y nos contaron que ella era muy devota a la brujería y cosas similares. Yo no sabía de estos temas, así que simplemente lo ignoré. Llegó la noche y nos fuimos a dormir, después de la fogata que siempre hacíamos. El campamento era pequeño, nos dividían por niños y niñas en diferentes habitaciones. El campamento está un poco internado en el bosque, lo cual nos permitía ver desde abajo la carretera. Solo hay una reja que nos separa de ella. Resulta que yo no tenía sueño, ya que estaba platicando con un compañero que conocí ese mismo día. Pasaron las horas hasta que salí al baño. Lo complicado de esto es que tienes que recorrer todo el campamento para llegar al baño de niños. Tenía miedo, porque al estar en medio del bosque no hay nada de luz, solo la emitida por la luna y por mi lámpara. Yo iba temeroso, ya que no soy muy amigo de la oscuridad. Entré al baño y escuché un ruido como un rechinido, un poco chocante. Me asusté y salí rápido de ahí. Al pasar por el patio, lo volví a escuchar. Giré mi cabeza y apunté la linterna hacia la carretera. Fue ahí donde vi qué era lo que producía ese ruido. Era la silla de ruedas de aquella señora, pero no había nadie arriba de ella. Quedé en shock, ya que no entendía qué pasaba. Solo no podía dejar de mirarla hasta que sentí una respiración detrás mía y entré corriendo a la habitación. Me acosté, tapándome hasta la cabeza, y no logré dormir aquella noche, ya que todavía escuchaba ese ruido. Pero solo era yo quien escuchaba aquel espeluznante rechinido. Al día siguiente, ya era hora de irnos del campamento. No conté nada por miedo a que no me volvieran a creer. Yo no volví a regresar a ese campamento, pero cuando salí de la primaria, empecé a tener un gusto muy grande por la naturaleza y me enteré que en los dínamos hacían cursos de scouts. Estuve con ellos varios años hasta que se disolvieron, pero fue la época donde viví más sucesos paranormales y extraños en este lugar. No era nada parecido al campamento, solo nos reuníamos los fines de semana para hacer lo típico que hacen los scouts. Aprendíamos habilidades de supervivencia y nos enseñaban mucho sobre la naturaleza. Teníamos varios rondines y nos encontrábamos cosas raras. Los dinamos son muy extensos. Es así que la gente llega a hacer brujería a todas horas. A pesar de ser todavía un niño, nos llegábamos a encontrar varios grupos de brujas asesinando animales o teniendo incluso relaciones. Nosotros teníamos que avisar a las autoridades si veíamos algo atípico. Una vez uno de estos encuentros fue sumamente aterrador. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Llevábamos ya un buen rato recorriendo el bosque. Estábamos a punto de concluir con lo nuestro hasta que vimos humo de una fogata. Fuimos rápidamente para ver quién era el responsable de ella, ya que esa zona estaba repleta de árboles, por lo cual estaba estrictamente restringido a hacer fogatas, ya que pueden desencadenar un incendio. Caminamos unos minutos hasta llegar. Vale decir que éramos 9 personas en total recorriendo esa zona. Nos acercamos sigilosamente y nos asomamos desde atrás de unos árboles. Y fue en ese momento cuando logramos ver una escena sumamente tétrica. Se encontraban varias mujeres alrededor de la fogata. Todas vestían de blanco, llevaban diferentes colgantes de colores. Dentro de la fogata había un chivo pequeño, decapitado. Lo extraño no solo era eso, y es que una de las mujeres sobresalía de las demás. Esta era realmente enorme, estaba encorvada y tenía su pelo color blanco que le llegaba hasta las rodillas. Llevaba tomada de las manos a 2 niñas. Las niñas lucían pálidas y logré ver, no sé si era por la falta de luz, que tenían ojos totalmente negros. Tenían trajes lilas y una especie de sombrero en forma de punta. Cantaban en un idioma raro. Pienso que era como latín o algo parecido. Nos retiramos sin hacer ruidos. Avisamos a los policías que se encontraban unos kilómetros abajo. Y al regresar, el lugar estaba completamente vacío.
No encontramos rastros de ninguna de las mujeres. Solo nos encontramos con la fogata encendida. Ni siquiera el chivo estaba por ningún lado. Decidimos dejar el asunto hasta ahí y nos marchamos hacia la salida del parque. Otra anécdota que recuerdo de aquellos tiempos me pasó estando solo. Ya tenía tiempo dentro de los scouts. Recuerdo que ya estando en la preparatoria podíamos hacer recorridos nocturnos por ser ya mayores. Yo tenía asignada la zona de la Cañada, que es la parte más recurrida de todos los dinamos, ya que está en la mera entrada que da hacia el pueblo. En ella hay una sección donde se encuentra una tirolesa y un pequeño puente de madera que cruza el río. Ya llevaba varias semanas en esa zona dando recorridos nocturnos y algo me llamaba la atención. Cerca de ahí se encuentra un pequeño pozo de agua. Varios años atrás, un joven en estado de ebriedad había fallecido al caer ahí dentro. Yo tenía miedo de que me apareciera algo por las malas experiencias que había tenido. Algo curioso es que siempre a la misma hora, alrededor de las 2 de la mañana, un grupo de gatos pasaban corriendo hacia la zona de la tirolesa. Yo no le daba mucha importancia, ya que era de lo más normal que había visto hasta ese momento. Lo raro es que esos gatos eran muy agresivos y no se dejaban acariciar. Perdí el interés por ellos por esa razón. Pasaron las semanas y ellos hacían lo mismo cada vez que me tocaba esa zona. Le conté a mis compañeros y decían que también los veían, pero al ser agresivos decidían no acercarse a ellos. Eso me generó curiosidad. Quería saber qué hacían y a dónde se dirigían. Una noche que me tocó de nuevo esa zona, decidí seguirlos con sigilo. Francamente estaba asustado, pero la curiosidad me ganó. En fin, ¿qué podrían hacerme unos simples gatos? Los vi entrar a unas pequeñas ruinas de una antigua casa. Estas eran comunes en esa zona, ya que gente quería tomar parte del bosque y eran desalojados por las autoridades, al ser esta área verde restringida para ese uso. Yo me quedé afuera con curiosidad y pude oír una voz ronca decir mi nombre. No entendí qué era, si solo se encontraban los gatos ahí dentro. La misma voz me sacó de mis pensamientos, repitiendo de nuevo mi nombre, a lo cual lo siguieron los maullidos de todos los gatos. Salí corriendo hacia el puente que se encuentra bajando esa pequeña colina y me quedé ahí hasta que llegó el amanecer. No entendía lo que pasaba. ¿Qué era lo que me repetía mi nombre? No quería ser asignado otra vez a esa zona, pero aún así me volvieron a colocar allí. Pasaban los días y volvía a ver a esos gatos. Yo ya no quería verlos ni seguirlos. Solo dejaba pasar lo que sea que ellos hicieran. Llegó así el mes de octubre, para ser preciso, un día antes del 31. Me tocó como siempre la misma zona. Ya le daba menos importancia a esos gatos, pero esa noche sería el día que vi lo peor hasta el momento. Eran igualmente las 2 de la mañana aproximadamente. Esos gatos pasaron otra vez por el mismo lugar, hasta perderse en aquellas ruinas. Yo recorría con normalidad hasta que escuché música provenir de ahí. Me resultó más que extraño, ya que la gente no se mete a esa hora al bosque, y mucho menos en estos días. Tenía miedo de volver a escuchar lo mismo de aquellos gatos, pero tomé valentía y me acerqué desde la parte de abajo de la casa. Al ser ruinas, hay varios lugares por donde ver el centro de aquella casa. Me acerqué con miedo, pero quería saber qué era lo que pasaba. No escuchaba nada más que la música y pequeñas pisadas. Al asomarme, ahí estaban todos esos gatos, bailando como si de personas se trataran. Se tomaban de sus manos mientras giraban. La música la estaban haciendo ellos mismos. Sé que suena ridículo, pero se movían como personas. Tenían lo que parecía ser un círculo de sal alrededor, y todo esto lo veía simplemente por la luz de la luna. Salí corriendo de aquel maldito sitio. Fue muy aterrador ver actuar a esos gatos de esa manera. Me fui a mi casa y no quise saber más de los recorridos nocturnos.
Estas son algunas de las anécdotas que me marcaron mi vida en aquel bosque de los dínamos. Tengo algunas más, pero menos impactantes. Un abrazo enorme, Stan, y hasta luego. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Como lo has notado, el relato actual estuvo algo corto, pero no por eso menos interesante. Sin duda los dinamos guardan múltiples historias aterradoras, ya que es una zona de verdad inhóspita, que hace que si te alejas de los lugares concurridos, parezca un escenario de alguna película de terror. Ahora dime, ¿tú lo has visitado? Y sobre todo, ¿tú tienes alguna anécdota extraña en este lugar? Si es así, no lo dudes y envíamela a evidencia.tristan@gmail.com o bien añádete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia paranormal con toda la comunidad. Recuerda que la música presente en este video es de Repulsive. Por favor, suscríbete a su canal, que hace no mucho subió música nueva. El link estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.